Vamos a comenzar la clase de esta semana. Corresponde el objetivo, el OA14, ¿ya? Investigar experimentalmente, ¿cierto? Y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y mezclas, homogéneas y heterogéneas, los procedimientos de separación de mezcla, decantación, filtración, tamizado y destilación, considerando su aplicación industrial en metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. ¿Ya? Perdón, ando un poquito resfriado, chiquillo. Perdón por la voz. Eh, ¿Cuál va a ser la actividad del día de hoy? Van a elaborar un mapa mental sobre la clasificación de la materia. ¿Ya? Para eso van a trabajar en su texto en las páginas 10 hasta la 14. Pero vamos a observar primero una presentación en PowerPoint. ¿Ya? Vamos a ver las mezclas. Va a explicar sustancias puras, elementos y compuestos, ¿ya? Materia, todo lo que tiene masa y volumen. Recordemos un poquito, ¿cierto?, los contenidos trabajados los años anteriores. Que lo que es materia entonces es todo lo que nos rodea y todo lo que posee masa y volumen, ¿ya? Se clasifica según su estado de agregación y su composición. Estado de agregación se refiere a la forma de interacción entre las moléculas que componen la materia. Los estados de agregación son sólido, líquido, gaseoso y plasma. ¿Ya? Estado sólido. Las moléculas están muy juntas, pues existen interacciones muy fuertes entre ellas. Poseen muy pocas libertades en movimiento. En este estado, ¿cierto?, las partículas están solamente vibrando, no están en libre movimiento como en estado líquido, por ejemplo, dice. Las moléculas se encuentran más separadas que en los sólidos, con interacciones moleculares más débiles, permitiendo a las moléculas moverse con mayor libertad, pudiendo fluir o derramarse. El estado gaseoso, las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, no existiendo interacciones entre ellas. Esto permite que se muevan libremente con mucha energía. El estado plasma, las moléculas se encuentran muy separadas unas de otras, cuya dinámica presenta efectos colectivos denominados por las interacciones electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. Propiedades generales son partículas con carga positiva y negativas, se mueven a mayor velocidad a temperaturas muy elevadas y presentan el fenómeno de las auroras boreales. Que son esas lucecitas de colores que se ven hermosas, ¿cierto? En el cielo, en algunas partes de nuestro planeta se pueden observar. Propiedades específicas del plasma. El plasma se manipula muy fácilmente por campos magnéticos. El plasma es conductor eléctrico y el plasma genera energía por reactores de fusión nuclear. Aquí podemos observar, ¿cierto?, una lámpara de plasma. ¿Ya? Los estados de la materia entonces tenemos sólido, líquido, gaseoso y plasma. Composición. Se considera de que está hecha la sustancia. Considera de qué está hecha la sustancia. En base a esto la materia se clasifica en las sustancias puras y las mezclas. Vamos a ver cuáles son las sustancias puras. Las que están formadas por un solo tipo de elemento químico o bien por un solo compuesto químico. Si la materia está formada por moléculas con átomos iguales, se llama elemento químico. Si la materia o el objeto, ¿cierto?, está formado por moléculas con átomos diferentes en masa y propiedades, se le llama compuesto químico. Mezclas. Material formado por dos o más sustancias en que cada una de ellas mantiene sus propiedades químicas. Tenemos dos tipos de mezclas, ¿ya? Las homogéneas y las heterogéneas. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida y puede ser pura o impura. Es aquella que presenta la misma composición en todas sus partes y sus componentes no se distinguen a simple vista ni bajo el microscopio. Se observa una sola fase. Ejemplo: el aire, acero, vidrio, aleaciones, disoluciones. Las soluciones. Mezclas homogéneas formadas por soluto y disolvente. El soluto
lo que se disuelve, es decir, lo que está en menor cantidad. Y el disolvente, el medio en que se disuelve el soluto, es decir, lo que está en mayor cantidad. Por ejemplo, el soluto puede ser la sal, ¿cierto? Que está menor en cantidad, y el disolvente puede ser el agua. Y eso genera una disolución. Una mezcla heterogénea, por ejemplo, formada por dos o más sustancias puras, de modo que algunos de sus componentes puedan distinguir a simple vista o por otros medios. Por ejemplo, los zumos de jugos naturales, ¿ya? El agua con aceite, el granito también. Esta mezcla se distingue en dos o más fases diferentes, por ejemplo, acá en la galleta, ¿cierto? Separación de las mezclas. En los dos tipos de mezclas sus componentes pueden separarse en sustancias puras por medios físicos, sin cambiar la naturaleza química de sus componentes. Algunos medios físicos utilizados con frecuencia: filtración, decantación, evaporización, destilación, sublimación, cromatografía, etc. Separación de las mezclas. Los componentes de las mezclas también pueden separarse por medios químicos. Esto implica cambiar la naturaleza química de uno o más componentes de la mezcla. Cuando se produce un cambio químico, generan nuevas sustancias químicas, por ejemplo, de separación de una mezcla por medios químicos, precipitación, generación de gases y combustión. Mezclas. En la vida diaria nos encontramos con mezclas y sustancias puras, sin embargo, pocas veces las podemos diferenciar. Por ello debemos tener presente que una sustancia pura es un material homogéneo, con una composición constante y propiedades características que permiten identificarlas y clasificarlas. En cambio, la mezcla se caracteriza por su composición variable y porque pueden ser separadas tomando como base las diferencias en las propiedades de sus componentes. La mezcla es la unión física de dos o más sustancias que cumplen las siguientes condiciones. Cada una de las sustancias componentes conservan sus propiedades. Las sustancias componentes son separables por medios físicos o mecánicos. Las sustancias componentes pueden intervenir en cualquier proporción. En su formación, las mezclas no presentan manifestaciones energéticas. La masa final es igual a la suma de los componentes separados. Ya no se pierde la masa o no se aumenta. Mezclas. Clasificación. Las mezclas pueden clasificarse en dos grupos, las homogéneas y las heterogéneas. Las homogéneas, llamadas soluciones, son mezclas donde no podemos identificar a simple vista los distintos componentes que la forman. Y las mezclas heterogéneas, como las suposiciones, como las suspensiones, son mezclas que podemos percibir con la vista los componentes que la forman, ¿ya? Podemos observar cuáles son los componentes que forman esa mezcla. Eso se puede hacer en las heterogéneas. Cuando se dispersan íntimamente varias sustancias que no reaccionan entre sí, se obtienen cuatro tipos de mezclas: groseras, suspensiones, coloides o soluciones verdaderas. En química, una mezcla es una combinación de dos o más sustancias de tal forma que no ocurre una reacción química y cada sustancia mantiene su identidad y propiedades. Si después de mezclar algunas sustancias no podemos recuperarlas por medios físicos, entonces ha ocurrido una reacción química y la sustancia ha perdido su identidad. Se han formado sustancias nuevas. Un ejemplo de una mezcla son los desechos que generamos en nuestros hogares. Las mezclas heterogéneas son las mezclas compuestas de sustancias visiblemente diferentes o fases diferentes y presentan un aspecto no uniforme. Se pueden diferenciar a simple vista. Un ejemplo de ello es el agua y la arena, ¿ya? Las partes de la mezcla heterogénea pueden ser usualmente separadas, sus componentes originales, por medios físicos: destilación, disolución, separación magnética, flotación, filtración, decantación o centrifugación. En las mezclas heterogéneas podemos distinguir cuatro tipos de mezclas: coloides, ya, y las otras que aparecen acá las vamos a saltar porque no vamos a trabajar con esto. Quería ver dónde está mezclas. No, aquí está. Procedimientos.
Técnica de separación de mezclas. En muchas ocasiones el químico requiere determinadas sustancias que se hayan mezclado con otras y por ello se plantea el problema de separarlas. Entre las distintas técnicas están los procedimientos físicos y procedimientos mecánicos. Los físicos son destilación, evaporación, cristalización y cromatografía. En los procedimientos mecánicos tenemos la filtración, el tamizado, imantación, decantación, centrifugación y levigación. En la destilación es un procedimiento físico. Se basa en que cada sustancia hierve a una temperatura característica y por ello, al ser calentados hasta la ebullición, en un aparato de destilación, cada sustancia se separa a una temperatura correspondiente a la de su punto de ebullición. Si por ejemplo se calienta el agua salada, en el balón de destilación quedaría sal y el agua pura se recoge en el destilado. Aquí tenemos algunas máquinas, ¿cierto?, de destilado. ¿Ya? Esto es para el destilado de licores. Evaporación es un procedimiento físico, basándose en el principio de una materia es más volátil que otro, calentando una mezcla para separar sus componentes. Uno escapa en forma de gas y el otro queda como residuo en el recipiente donde se calentó. Ejemplo, al calentar agua salada, el agua se evapora y queda la sal como residuo. ¿Ya? Y podemos observar, ¿cierto?, cómo se está desarrollando la evaporación. Cristalización es el procedimiento más adecuado para la purificación de sustancias sólidas. Se fundamenta en el hecho que la inmensa mayoría de las sustancias sólidas son más solubles en un disolvente caliente que en uno frío. El sólido que se va a purificar se disuelve en el disolvente caliente, se filtra para eliminar impurezas y luego la mezcla se enfría para que se produzca la cristalización. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cierto?, un tipo de cristalización. Cromatografía es el procedimiento que consiste en la separación de componentes basándose en las diferencias de velocidades con las cuales se movilizan por la superficie del papel de cromatografía o de filtro, cuando previamente se ha usado una mezcla de disolvente. Y podemos observar, ¿ya? Esto se hace con un papel especial, ¿cierto?, para ir determinando cuál es la sustancia que contiene. ¿Ya? Filtración es un procedimiento mecánico. Es uno de los procedimientos más empleados en laboratorios y generalmente se aplica después de haber añadido un disolvente a la mezcla. Por ejemplo, aquí preparando café, ¿cierto?, se pone un filtro y se pone el café de grano y después se le echa el agua para que pase para abajo, ¿cierto? Tamizado, procedimiento que permite separar partículas sólidas de diferentes tamaños, ¿ya?, habiendo que pasar las mezclas por un tamiz. Un tamiz no es más que una malla que deja entre sus hilos un espacio determinado, ¿ya? Es como un colador, eso es el tamizado. ¿Ven? Aquí se va a separar. Imantación, en el procedimiento de uso limitado, únicamente se aplica para separar un material magnético como el hierro cuando está mezclado con otro que no es magnético. Por ejemplo, para separar limaduras de hierro mezcladas con azufre o con arena. Basta con acercar un imán y las limaduras de hierro serán atraídas por él. Aquí se está haciendo un ejemplo. Decantación tiene su fundamento en la diferencia de la densidad que hay entre los componentes de una mezcla. Si tenemos una mezcla de sólido y un líquido, se deja en reposo y observamos que el sólido más denso o pesado se va al fondo del recipiente. Y así es más fácil para separar el líquido que contiene ambas materias, dejando pasar solo un fluido a otro recipiente. Ahora, en el caso de líquidos inmiscibles, se coloca un embudo para su extracción. Se abre la llave del embudo hasta la salida total del líquido decantado. Aquí podemos observar, ¿cierto?, cómo se produce la decantación. Centrifugación es un procedimiento que se utiliza cuando se quiere acelerar la sedimentación. Se coloca la mezcla dentro de una centrífuga, las que tienen un movimiento de rotación constante y rápido, lográndose que las partículas de mayor densidad se vayan al fondo y las más livianas queden en la parte superior. Aquí, ¿cierto?, estamos viendo cómo realizan ese procedimiento. Levigación es el lavado de sólidos, ¿ya?, con una corriente de agua. Los materiales más livianos son arrastrados
una mayor distancia. De esta manera hay una separación de los componentes de acuerdo a lo pesados que sean. Esta técnica no es común en el laboratorio, pero es bastante frecuente en las industrias, ya sea para el lavado de arena o la obtención de oro. Aquí podemos ver, ¿cierto?, cómo están tratando de buscar oro. Diálisis es un proceso donde los iones y otras sustancias absorbidas pueden separarse de las partículas coloidales si se hace pasar el coloide a través de una membrana semipermeable de gran superficie, cuyos poros sean bastante grandes para los iones, pero no las partículas coloidales, las que no pueden atravesarlo. Aquí se puede observar cómo se realiza este mecanismo. Es mucho menos común, sí, ¿ya? Ya, chiquillos, como les había dicho anteriormente, lo que deben hacer ustedes, según la planificación, es elaborar un mapa mental sobre la clasificación de la materia, trabajando con su texto escolar en las páginas 10 hasta la 14, donde vamos a revisar la página 10 y 14 de su texto escolar. Aquí estamos en la página 10. Aquí comienza todo. Lección 1. ¿Qué cambios experimenta la materia? Aquí, clasificación de la materia. Estas actividades las pueden ir desarrollando también en su cuaderno los que quieran, ¿ya? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Se puede presentar en estado sólido, líquido y gaseoso y clasificarse en sustancias puras o mezclas. Aquí tenemos el detalle, ¿cierto? Las sustancias puras, mezclas. Lo mismo que vimos en la diapositiva, también lo pueden encontrar acá, en sus textos escolares, ¿ya? Y la idea es que realicen ese mapa mental con esta clasificación de la materia, ¿ya? En sustancias puras, ¿cierto? En mezcla heterogénea, homogénea, y agregar además, si es que pueden, el tema de separación de mezclas, ¿ya? Método de separación de mezclas también en la página 16 en adelante. Filtración, decantación, tamizado, que son las más comunes, ¿cierto? Y ahí pueden ir revisando la otra. Y eso sería, chiquillos, muchas gracias. Recuerden dejar sus comentarios abajo, sus dudas, consultas. Que les vaya muy bien, un abrazo enorme. Chao, chao.